Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Richard, pero ¿por qué no muestras la cara? No sé si vosotros han visto lo que es en el muro. Llevaba lo que es unos días que he estado enfermo, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, mi cara está hecho un cuadro. ¿Cómo así, Richard? He perdido colágeno, cariño. 2 días de alta fiebre. Es normal que haya quedado, pues yo qué sé, corazón, como para asustar un bebé. Entonces, Virgo, como yo siempre digo, antes muerto que sencillo, si Dios quiere la otra semana, volveré renovado, ¿vale, Virgo? Pero por el momento voy a enseñar solamente mis manos. Para mí es muy importante hacer lo que es los videos, cariño, porque me han estado pidiendo y también porque me ayuda a mí, Virgo, porque si estoy en casita sin hacer nada, me como la cabeza, cariño. Y entonces voy a dejar que la energía de la nada me envuelva y yo no quiero esto, Virgo. Entonces tengo que hacer algo que me haga feliz. Y a mí hacer las lecturas me hace feliz. Claro, Richa, porque facturas. También porque facturo. Y porque me encanta, Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, cariño, si Dios quiere, la otra semana ya me verás, ¿vale, Virgo? Como dicen en mi pueblo, mala hierba nunca muere, Virgo. Es esto. Muy bien. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Empezamos, Virgo. Me estaba olvidando. El día sábado, si Dios quiere, a las 10 p.m. hora de España, voy a entregar lo que es una predicción. ¿Ves la predicción, Virgo, que yo había anunciado incendios? Se ha cumplido, corazón. Se lo dije y se ha cumplido. Tengo otra predicción, ¿vale, cariño? Empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Virgo, cariño, siento, Virgo, que tu energía en estos momentos es de querer buscar lo que es la paz, la solución de una situación, de un problema, Virgo. Inclusive te podría decir que hay un grupo de ustedes que posiblemente van a tener una conversación o de repente vas a coincidir con una persona para poder hablar de un tema, lo que es en específico. Pero es que, Virgo, por más que tú intentas hacer las paces o por más que a lo mejor de repente tú intentas de buscar lo que es un equilibrio, siempre algo termina por torcerse, Virgo. Y no es que tú tengas culpa, porque tú vas a poner o estás poniendo lo mejor de ti. Son ellos, Virgo. Son ellos. Siento, Virgo, que tú me dices, Richard, yo intento que las cosas cambien, yo intento que todo sea diferente, pero sin embargo es como que me ponen piedras en el camino. Tú tienes esa percepción. A veces, Virgo, las piedras en el camino, y esto lo tomas o lo dejas, nosotros mismos lo ponemos, Virgo. Uno, a través de las energías. ¿Cómo? Piensa que cuando uno está pasando por una ruptura, por un conflicto, por un problema, esa energía es negativa. Negativa. Y si tú de repente le tomas tanta importancia a esa situación, esa energía crece, 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 cariño. ¿Y qué pasa, Virgo? Que al final toma poder, toma fuerza, acapara prácticamente tu mundo, acapara tu vida.
Y es que a la mínima que tú de repente quieres hacer un proyecto, a la mínima que a lo mejor de repente tú quieres solucionar algo, se estropea, cariño. Como dicen, ¿no? El pan se quema a la puerta del horno, con todo el entusiasmo que tú tienes. ¿Qué tienes que hacer, Virgo? Cambiar las energías. Si tienes algún tipo de resentimiento, si a lo mejor de repente tienes un mal recuerdo, tienes que soltar eso, Virgo. Sé que cuesta, sé que a lo mejor, mira, Richa, para ti es fácil porque tú no estás en mi situación. Yo te entiendo, Virgo, pero ¿qué quieres que te diga? Sigue renegando, sigue mal, sigue de repente maldiciendo. Tienes que cambiar esa energía porque el universo no distingue entre negativo y positivo. El otro punto, Virgo. A veces culpamos, Virgo, y esto solamente es como un consejo nada más, ¿vale? Como una palabra que yo suelto. A veces culpamos, Virgo, a los demás de nuestros problemas, pero es que nadie tiene culpa, es nuestra decisión que nos llevó a esa situación. ¿Acaso alguien te dijo, conoce a ese hombre, esa mujer? No, tú decidiste conocer a esa persona. ¿Acaso alguien te dijo, yo qué sé, entra a trabajar en esa empresa? Tú decidiste trabajar en esa empresa. Pero esto no quiere decir, cariño, que tú te atormentes y te arrepientas de tus decisiones. Simplemente tómalo como una evolución, un aprendizaje, algo que tenía que pasar, nada más. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, Virgo, empieza a cambiar el chip. Tú estás buscando soluciones y seguro que lo vas a encontrar, pero empieza a cambiar lo que es el chip. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. La carta del diablo, vale. Lo que te he dicho con el cuenco tibetano es lo que me está diciendo con la carta del diablo. Pero bueno, perdón, recién me estoy recuperando. No todo, mi querido Virgo, tiene que ser negativo. No todo con esta carta. Esta carta te dice, Virgo, la carta del diablo es como una carta también a veces un poco egoísta, ¿no? Que te dice, en vez que tú estés gastando energía y perdiendo tiempo en una persona que a lo mejor no te aporta nada en tu vida, tienes que pensar más en ti, te dice, como consejo, ¿vale? Primero tú, segundo tú, tercero tú y cuarto tú. Por eso que te decía que esta carta a veces es como algo egoísta en este caso. Si tú de repente me dices, Virgo, Richard, mi problema es en el trabajo. Hay mucha competencia en el trabajo, Richard, ¿vale? Están empezando a sacar personal lo que es en el trabajo. Entonces, mi querido Virgo, tú lo que tienes que hacer es prepararte. Tú lo que tienes que hacer de repente, ser un poco más atento, más atenta con tu jefe, con tu jefa, como llamar la atención, pero de una forma positiva. Sé que a lo mejor de repente muchos van a decir, Richard, eso es ser ayayero, ¿vale? Eso es ser un lame, ya sabes qué. No puedo decir toda la palabra, un lame nada más. No se puede decir esas palabras, ¿vale? No, palabrotas aquí no. Entonces, eso no es ser esto. Eso no es ser esto, cariño. Eso es prácticamente tener tus objetivos claros, tus ambiciones. Por eso te decía que esta carta es un poco muy suyo, ¿vale? Es un poco muy suyo, un poco egoísta. Eso es tener tus propias ambiciones, Virgo. Esa es tu habilidad, por ponerlo así. En este momento te dice, mi querido Virgo, tienes que pensar en ti. Tienes que prácticamente luchar por ti. Richard, tengo un familiar que tiene un problema. Tengo un amigo que tiene un problema. Pero tú tienes también más problemas que ellos. Entonces, en este momento te dice, tienes que pensar en ti, Virgo. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú. El día que a ti te sobre algo, pues entonces ayudas a los demás. Pero ahora lo importante eres tú, Virgo, lo que me dice. Capricornio, vamos a ver. Me sale un Virgo, me sale un Aries, me sale otra vez Virgo, Piscis o Acuario. Ya está, corazón. Te enseño las cartitas, dejo la carta guía. Vamos a ver iniciales, ¿qué me dicen? La letra D, la letra P, la letra F o G, uno más. Otra vez la letra P, cariño, ya está. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa, corazón.
Puede ser, Virgo, que tú en estos momentos, como tienes un corazón tan grande, quieres ayudar a todo el mundo, Virgo, pero si tú en estos momentos estás luchando con tus propios problemas, no te compliques más, Virgo. Solo como consejo. Camino de compasión, dice: he venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión. Vale. Entonces, mi querido Virgo, te vuelvo a decir. Muchos de vosotros, Virgo, posiblemente tu incertidumbre es porque tú sufres por otra persona. Y esta otra persona puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser una amistad, alguien que para ti es importante. Estás como a flor de piel. Nadie niega, Virgo, que tú eres buena persona. Nadie, Virgo. Pero en este momento, Virgo, siento que tu mundo está de cabeza. Entonces, lo que yo no te voy a aconsejar es que tú prácticamente quites la comida de la boca de tus hijos para dar a otra persona. Esto es ley de supervivencia, Virgo. Ley de supervivencia. Si a lo mejor puedes dar algo que en este momento, pues, ¿cómo te puedo decir? Tampoco quiero ser tan negativo, tan malo. Pero si en este momento tú me dices, Richard, es que Richard, ese dinero lo necesito porque van a operar a mi hija. Ese dinero lo necesito porque tengo una deuda, si no me echan del piso. Yo lo que no te voy a decir, oye, préstalo, porque esta persona también necesita. En estos momentos eres tú, Virgo. Eres tú, corazón. Es lo que me dicen las cartas. Tú estás sufriendo por otra persona, Virgo. Tú estás prácticamente sintiéndote mal. Tú no eres mala, tú no eres malo. Simplemente que la circunstancia te ha puesto entre la espada y la pared. Pero tú no eres malo, tú no eres malo. Entonces, Virgo, tranquilo, tranquila. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo, mi sacerdote. La carta de los enamorados, cariño, comunicación, acercamiento, creatividad. Pero vamos a ver, también puede ser almas gemelas, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. La carta de Rey de Pentáculos, o la Reina. La carta de Rey de Espadas. La carta también del 8 de Pentáculos. Y cierras con la carta del 8 de Espadas. Vale, mi querido Virgo. Vas a tener un encuentro con alguien. Va a haber lo que es una comunicación aquí. Una comunicación. Este encuentro, esta comunicación, mi querido Virgo, posiblemente te va a llevar a que tú tomes una decisión. Estás pensando, estás reflexionando, qué decir, cómo actuar. Estás pensando, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que luego de estar meditando, reflexionando, vas a llegar a una conclusión y vas a tener esa paz, Virgo, ¿vale? Muchos de vosotros, mi sacerdote, mi sacerdotisa, vas a tener no enfrentamiento, vas a tener posiblemente una conversación o una entrevista. Es esto. Entonces, si esto lo relacionamos, Virgo, lo que es en el trabajo, vamos a suponer, tú vas a tener una entrevista. Vas a rendir posiblemente un examen o lo que tú tengas que entregar para esa entrevista y me dicen que vayas a dormir tranquilo o tranquila, porque esto va a ser bueno para ti, porque aquí hay tranquilidad. Tranquilidad, Virgo, ¿vale? Entonces, si esto lo relacionamos a lo que es en el amor, cariño, posiblemente tú ya has tomado una decisión. Vas a dar una respuesta, vas a sentir una liberación con ese enfrentamiento, con ese contacto, con ese acercamiento, con esa conversación. Siento que te liberas de algo. Siento que tú vas a dejar las cosas claras, Virgo. Y te vuelvo a decir, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú no eres malo, tú no eres mala. Simplemente las circunstancias te han llevado a que tú estés en una situación algo, yo qué sé, comprometedor, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Yo tengo que cambiar de mazo ya. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa.
Vamos a ver, ¿qué más me dice? ¿Qué más me dice Virgo? ¿Qué más me dice? Corazón, bendiciones para todos desde Barcelona. Mala hierba nunca muere, Virgo. Muchos de repente querrán que esta mala hierba le corten de YouTube. Por el momento Dios no quiere, cariño. Dios está aquí. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ya está. Es una respuesta general. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del colgado es un no, ¿vale? Es un no, pero es importante que entres en oración. Opción 2, es un Libra también, si quieres saber signos. La carta del loco es un no y también es un Libra, cariño. Entonces, me dice también ten cuidado con los impulsos. Muchos de vosotros, cariño, siento que también los problemas están relacionados con decisiones y con trámites legales. Es importante la fe, cariño, no pierdas la fe. Entra lo que es en oración antes de tomar lo que es una decisión. Muy bien. Vamos a ver, corazón de melón, ¿qué me dicen? A ver, las características, Virgo, se me acabó el tiempo, sacerdote. Ya cuando te toca tu lectura bonus son extensas, ¿vale? Por el momento son cortitas. Bueno, dentro de lo que cabe, he visto videos casi de 12 minutos, de 9, de 10. A ver, vamos a ver. Características. La carta de las de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión con alguien, cariño, ¿vale? Esta persona puede ser de elemento fuego también. Sagitario, Aries, Leo. Pero también, cariño, puede ser que tú me digas, Richard, yo siento una conexión con una persona. No sé por qué siento que él o ella se siente atraído o atraída por mí. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico. O una persona que se cuidaba mucho también su aspecto físico, porque a lo mejor de repente tú, Virgo, estás sintiendo la energía de un ser de luz. Una persona muy coqueta, muy coqueto, ¿vale? No tiene nada de malo, simplemente que le gustaba estar regio y regia. La carta también del 7 de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento, mi querido Virgo, una persona viene para volver a empezar otra vez, quiere recuperar o quiere prácticamente salvar aquello que se creía que estaba perdido. Esta persona, cariño, puede ser que está pasando por una ruptura o de repente está pasando por un luto, porque está vestido de negro, sea hombre o mujer. Es una persona de labios gruesos, carnosos, cariño. Nariz ancha. No, la nariz no es pequeña, ¿vale? Y si lo tiene pequeña, pasó por el cirujano, seguro. Cejas pobladas, cariño. Se peina por el costado. Cabello un poco corto, negro castaño. Si tú me dices, Richard, ¿sus intenciones son buenas? Sí, sus intenciones son buenas, mi querido Virgo. La carta de colgado. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tienes problemas o te gustaría que una persona que a lo mejor está lo que es a tu cargo, sea hijos o familia, cambie su actitud, cariño. Esta persona veo que no es tan alto ni tan alto, estatura normal, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, también puede ser que se lo pinte, cabello rubio. Es una persona, cariño, al margen de la raza, que prácticamente se ahoga en un vaso de agua. Él o ella puede salir de esto, pero no lo hace, cariño. Y si no sale, ¿por qué no quiere? Porque si te das cuenta, aquí está prácticamente colgando como si fuera una sábana, como si fuera una acróbata. Esta persona hace como si fuera el símbolo de un candado. No suelta. Si esta mano lo suelta, cariño, cae, se libera, pero prefiere estar colgado. Entonces, tú estás lidiando con una persona que está como está porque quiere, mi querido Virgo. Bendiciones, cariño. Dime si te ha gustado. Un besote. Seguro que vas a tener lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Nos vemos la otra semana a las caras. Te quiero, Virgo.